Cascada de coagulación. Presenta Sharon Guadalupe López Núñez, Campus Tlalnepantla, Grupo 1N, para la materia de bioquímica aplicada en la fisioterapia. Este tema lo comenzaremos con la definición de qué es coagulación. Es el proceso mediante el cual la sangre pasa de su estado líquido frecuente a un semisólido, muy similar a una sustancia gelatinosa mediante la cual se producen los denominados coágulos. Dicho proceso es muy importante con el fin de evitar la pérdida excesiva e irreparable de la sangre. Antes de comenzar con el proceso de la cascada de coagulación, es importante saber el proceso de la hemostasia. Este proceso es el que mantiene la integridad del sistema circulatorio. Cuando el cuerpo sufre una lesión o daño en la pared vascular, este procede a contraer los vasos sanguíneos para evitar la pérdida de sangre. Posterior a la contracción del vaso sanguíneo, da paso a la hemostasia primaria. Este es el proceso de la formación del tapón plaquetario. Se lleva a cabo una interacción entre el endotelio y la plaqueta. Es un mecanismo que se desencadena durante la lesión vascular, permitiría la formación de un tapón hemostático plaquetario. Este mecanismo se ordena de la siguiente manera: adhesión, activación, secreción y agregación. En la adhesión es el proceso de unión del colágeno con las plaquetas. A pesar de que en el endotelio existan diferentes proteínas adhesivas, la más importante es el colágeno. Posteriormente, en la activación, las plaquetas cambian de forma y se convierten en esferas con peusópodos. En la secreción plaquetaria, las sustancias almacenadas en gránulos aceleran la formación de coágulos plaquetarios y la reparación tisular. El reclutamiento de más plaquetas y el crecimiento del coágulo se conoce como agregación plaquetaria. El coágulo es una masa de plaquetas degranuladas, empacadas estrechamente y rodeadas de muy poca fibrina. Posterior al último mecanismo de la hemostasia primaria, que es la agregación, se procede a la hemostasia secundaria. Comprende la activación del sistema de coagulación. Este se divide en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. Para que la hemostasia secundaria inicie, debe existir una lesión endotelial que permita al plasma entrar en contacto con el factor tisular expresado en las membranas celulares. El factor 7 es una proteína dependiente de la vitamina K. El factor 7 se puede activar por factores 9A, 10A, 12A, trombina, plasmina o la proteasa. El factor 7 es un plasma que se une estrechamente al factor tisular, activando rápidamente la proteasa procoagulante y la anticoagulante. El factor 10A, que pertenece a la superficie celular, puede combinarse con el factor 5A para producir pequeñas cantidades de trombina, lo cual es un paso importante para la activación plaquetaria del factor 8 durante la fase de amplificación. En la amplificación, las pequeñas cantidades de trombina generada en la fase de iniciación tiene diferentes efectos sobre las múltiples áreas de coagulación, ya que es un potente activador plaquetario. Este periodo protrombótico ascendente es referido como la fase de amplificación. Resulta en la activación de plaquetas como la exposición de los fosfolípidos de la membrana y la creación de una membrana procoagulante, con liberación del contenido de sus gránulos. Las plaquetas reclutadas al sitio de la lesión durante esta fase proporcionan
los fosfolípidos de la membrana necesarios para la fase de propagación. En la fase de iniciación se activan con éxito los factores 10 y 9. Este complejo transforma la protrombina a trombina, con lo que da una explosión de trombina con la subsecuente formación de fibrina y la formación del coágulo. La fase de propagación se encuentra severamente disminuida, lo que lleva a una mala formación del coágulo y son incapaces de realizar una hemostasia adecuada. Una vez explicado la hemostasia y sus divisiones, comenzaríamos con las vías de coagulación. La primera vía será la vía común. Esta comienza con el factor 10. El factor 10, al ser activado, se adhiere al calcio. Una vez adherido al calcio, se une al factor 5. Y a estos se les unen los fosfolípidos, dando la formación de la protombina. Una vez unidos el factor 5, factor 10 y el calcio, dan paso a la trombina, que es el factor 2. La trombina es la causante de la activación de diferentes factores. Por ejemplo, comienza con las plaquetas. Estas, al ir por el torrente sanguíneo y ser activadas por la trombina, se adhieren al tapón plaquetario. Posterior también es causante de la activación del factor 13, así como también causa la activación del factor 1, conocido como fibrinógeno. Al ser activado por la trombina, pasa a ser fibrina. Esta fibrina pasa como monómero de fibrina, pero esta necesita ser o convertirse en polímero de fibrina para crear una red de fibrina estable. Para llegar a crear la red de fibrina, es necesario que los polímeros de fibrina sean unidos a un estabilizador. Este estabilizador es el factor 13 activado, creando la red de fibrina, logrando así la coagulación. Este es el proceso de la vía común de la coagulación. Ahora, de la vía común, para poder activar el factor 10, son necesarias dos vías, llama la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía extrínseca está formada por membranas de las células extravasculares. Si estas son lesionadas, activan al factor 3, que es el factor tisular. Posteriormente, el factor 3 tisular provoca la activación del factor 7, que es la proconvertina. Una vez activados estos dos factores, se unen al calcio. Quedaría factor 3 activado más calcio más factor 7, dan como resultado la activación del factor 10. Comenzaremos
Hablar de la vía intrínseca. Cuando la sangre entra en contacto con una superficie extraña, un antígeno provoca que las plaquetas se activen. Liberan alcinógeno de alto peso molecular, provocando la activación del factor 12. Posterior, el factor 12 activa al factor 11. Antihemofílico C sirve para activar al factor 9 y el factor 9 provoca la activación del factor 8. Gracias al factor 12 se transforma en calicreína, formando una reacción entre la calicreína factor 8 más calcio más el factor 9 y los fosfolípidos activan la reacción del factor 10. Después del proceso de la coagulación, es importante la fibrinólisis. Es esencial para deshacer los coágulos durante el proceso de cicatrización y remover los coágulos intravasculares que se pueden manifestar como trombosis. Finalmente, los procesos de hemostasis y fibrinólisis en condiciones normales guardan un equilibrio perfecto, lo que permite mantener la integridad del sistema vascular. Cuando estos mecanismos se pierden, pueden aparecer diversos síndromes, que van desde una hemorragia hasta la trombosis.